Creyeron que México era un país cansado, un territorio dividido, endeudado, herido por guerras internas y demasiado frágil para resistir. Desde Europa, los estrategas del poder miraron el mapa y pensaron que esta tierra sería fácil de doblegar. Para ellos, la invasión francesa de México no sería una guerra, sino un trámite, un acto más de imposición imperial en un mundo acostumbrado a ver a los pueblos caer ante coronas extranjeras. Pero lo que Francia nunca entendió y jamás volvería a olvidar fue que México no se define por su riqueza, ni por su armamento, ni por la comodidad de sus circunstancias. México se define por su resistencia. En el siglo XIX, cuando Napoleón III buscó expandir su imperio más allá del Atlántico y someter a América a la voluntad europea, encontró algo inesperado: un pueblo dispuesto a perderlo todo antes que perder su soberanía nacional. Un país que, incluso debilitado, eligió la dignidad por encima de la rendición. La resistencia mexicana no nació del poder, nació del orgullo. Los franceses traían ejércitos profesionales, experiencia imperial y la confianza de quien nunca había sido realmente desafiado en este continente. México, en cambio, tenía campesinos, milicias improvisadas, recursos escasos y una nación aún en formación. Sin embargo, tenía algo que ningún imperio podía importar: la convicción de que esta tierra no volvería a ser gobernada por una bandera extranjera. Bajo el liderazgo de Benito Juárez, México no defendía solo un gobierno, defendía una idea: la idea de que las leyes valen más que las coronas, de que la soberanía mexicana no se negocia, no se aplaza y no se entrega a cambio de promesas imperiales. Mientras Europa ofrecía tronos, México eligió la república. El mundo fue testigo de ese espíritu el 5 de mayo de 1862, cuando en la batalla de Puebla, un ejército mexicano considerado inferior derrotó a una de las fuerzas más poderosas del planeta. Aquella victoria, recordada hoy como el 5 de mayo, no fue solo militar, fue psicológica. Fue el momento en que el mito de la invencibilidad europea comenzó a romperse en suelo americano. Aun cuando Francia logró imponer el llamado Imperio Mexicano y colocar a Maximiliano I como emperador, la realidad nunca cambió. El imperio no gobernaba corazones, solo ocupaba territorios. México jamás aceptó ser un estado títere ni una extensión del imperialismo europeo. La resistencia continuó, silenciosa, constante, implacable. Y al final, el mensaje fue claro para el mundo entero. En México, los imperios pueden entrar, pero no permanecen. Aquí, incluso un emperador puede caer. Aquí, la historia no la escriben los invasores, sino los pueblos que resisten. Esta no es solo una historia del pasado. Es la prueba de que México, cuando parecía más débil, fue más fuerte que nunca. Cuando comenzó la invasión francesa de México, muchos en Europa creían estar observando a una nación al borde del colapso. Desde lejos, México parecía un país agotado, dividido y demasiado frágil para resistir la presión de las grandes potencias. Y en cierto sentido, no se equivocaban al ver las heridas, pero se equivocaron por completo al juzgar el espíritu. A finales de la década de 1850, México había salido de una guerra civil devastadora. Liberales y conservadores se habían enfrentado por el alma del país, por su forma de gobierno y por su futuro. El conflicto no solo dejó muertos y ciudades destruidas, sino también un estado prácticamente quebrado. Las arcas nacionales estaban vacías, la infraestructura dañada y la estabilidad política apenas comenzaba a reconstruirse. En medio de ese caos surgió Benito Juárez, un hombre que representaba algo radicalmente distinto a los gobernantes impuestos por Europa. No era un aristócrata ni un militar de linaje imperial,
Era un presidente republicano, indígena, formado en la ley y convencido de que la soberanía mexicana debía sostenerse sobre instituciones, no sobre coronas. Para Juárez, la prioridad no era agradar a potencias extranjeras, sino salvar a la nación. México, sin embargo, cargaba una pesada herencia, enormes deudas con países europeos, entre ellos Francia, España y el Reino Unido. Durante años, esos compromisos financieros habían sido ignorados o postergados debido a la guerra interna. Cuando Juárez llegó al poder, se enfrentó a una realidad imposible de ocultar. El país simplemente no tenía cómo pagar. Ante esa situación, tomó una decisión desesperada pero necesaria: suspender temporalmente los pagos de la deuda externa. Para Europa, aquello fue interpretado como una provocación. Para Napoleón III fue algo mucho más valioso, una excusa perfecta. Bajo el discurso del cobro de deudas, el emperador francés vio la oportunidad de expandir el imperialismo europeo hacia América y establecer un punto de control estratégico en el continente. Mientras México luchaba por sobrevivir, Francia comenzaba a planear algo mucho más ambicioso. En octubre de 1861, representantes de Francia, España y el Reino Unido firmaron un acuerdo conjunto para intervenir en México. Oficialmente, el objetivo era simple: garantizar el pago de las deudas. Se presentó como una acción diplomática respaldada por la fuerza, no como una invasión abierta. En papel, ningún país hablaba de conquistar ni de imponer un nuevo régimen, pero desde el inicio, el juego estaba marcado. España y el Reino Unido buscaban una solución financiera. Francia, en cambio, miraba más allá. Donde los demás veían dinero, París veía poder. Donde otros buscaban acuerdos, Francia imaginaba un trono. Mientras las tropas europeas desembarcaban en Veracruz, México enfrentaba una decisión histórica. Podía ceder, aceptar la presión extranjera y sacrificar parte de su independencia a cambio de estabilidad inmediata, o podía resistir, aún sabiendo que el precio sería alto. La resistencia mexicana no comenzó con disparos ni batallas, comenzó con una postura moral. México no aceptaría ser tratado como un territorio sin voz. Lo que Europa aún no comprendía era que este país, aunque herido, no estaba derrotado. La historia de la invasión francesa de México no sería de una conquista fácil, sino de un error de cálculo monumental, porque subestimaron algo que no se mide en números, ni en ejércitos, ni en oro: la voluntad de un pueblo decidido a no volver a inclinar la cabeza. Y así, mientras las banderas europeas ondeaban en la costa, México se preparaba para una lucha que definiría su identidad para siempre. Cuando las tropas europeas pisaron el puerto de Veracruz, el mundo creyó estar presenciando una simple demostración de fuerza diplomática. Oficialmente, la invasión francesa de México seguía siendo presentada como una misión limitada: presión económica, negociaciones rápidas y una retirada ordenada. Nada más lejos de la verdad. Bajo esa fachada, Francia ya había tomado una decisión que cambiaría el destino de México para siempre. Desde el primer momento, las diferencias entre los aliados europeos comenzaron a salir a la luz. España y el Reino Unido veían la intervención como un medio para proteger intereses financieros. Sus representantes todavía hablaban de acuerdos, tratados y soluciones negociadas. Francia, en cambio, avanzaba con otra lógica. Para Napoleón III, México no era un deudor problemático, era una oportunidad histórica para resucitar el prestigio imperial francés y expandir el imperialismo europeo en el continente americano. Mientras los diplomáticos discutían, las tropas se desplegaban. Las ciudades costeras comenzaron a sentir el peso de la ocupación, y el gobierno de Benito Juárez comprendió rápidamente que aquello no era una simple visita armada. Juárez aceptó negociar, no por debilidad, sino por responsabilidad. Cada día ganado en la mesa de diálogo era un día más para reorganizar al país, fortalecer la resistencia mexicana
y preparar lo inevitable. Fue en este contexto que se firmó la Convención de la Soledad. Sobre el papel, el acuerdo reconocía la soberanía mexicana y establecía que las potencias europeas no interferirían en los asuntos internos del país. Para España y el Reino Unido, ese documento representaba una salida honorable. Para Francia, fue solo una pausa estratégica, una promesa hecha sin intención de ser cumplida. Poco a poco, las verdaderas intenciones francesas comenzaron a revelarse. Oficiales galos hablaban abiertamente de la necesidad de estabilidad en México, un eufemismo clásico del imperialismo. Se empezó a mencionar, casi en susurros, la posibilidad de establecer una monarquía. Para París, la soberanía mexicana era un obstáculo, no un principio. España y el Reino Unido entendieron entonces que habían sido engañados. Lo que comenzó como una intervención conjunta se transformó en una empresa unilateral. Incómodos ante la idea de imponer un régimen extranjero y conscientes del costo político que eso implicaría, ambos países negociaron directamente con el gobierno mexicano y retiraron sus tropas. Francia quedó sola y, lejos de retroceder, avanzó. Ese fue el momento decisivo. La retirada de los aliados europeos dejó al descubierto la naturaleza real de la invasión francesa de México. Ya no se trataba de deudas ni de tratados rotos, era una invasión abierta, un intento deliberado de someter a una nación soberana y transformarla en un estado títere. Para el pueblo mexicano, la máscara había caído. Lo que estaba en juego ya no era dinero, sino identidad. Aceptar la imposición francesa significaba renunciar al derecho de decidir su propio destino. Y esa idea era inaceptable. La resistencia comenzó a organizarse en todos los niveles. Ejércitos regulares, milicias locales, campesinos armados, comunidades enteras dispuestas a sostener la república con lo poco que tenían. Francia subestimó ese despertar. Acostumbrada a campañas rápidas y victorias coloniales, no comprendió la profundidad del rechazo. Creyó que bastaría con tomar algunas ciudades clave para quebrar la voluntad del país, pero México no funcionaba como una colonia tradicional. No había un solo centro que dominar, ni una élite unificada dispuesta a colaborar sin condiciones. Mientras Napoleón III soñaba con coronas y mapas pintados de azul imperial, en México se forjaba algo mucho más poderoso, una conciencia nacional endurecida por la amenaza extranjera. La resistencia mexicana ya no era solo militar, era moral, política y cultural. Cada avance francés reforzaba la convicción de que esta lucha definiría el futuro del país. Así, lo que Francia creyó que sería una empresa rápida, comenzó a transformarse en un conflicto prolongado. Un enfrentamiento no solo entre ejércitos, sino entre dos visiones opuestas del mundo: el imperio que impone y la nación que resiste. Y el siguiente capítulo de esta historia demostraría que incluso frente a uno de los ejércitos más poderosos del siglo XIX, México no estaba dispuesto a ceder. Para la primavera de 1862, la invasión francesa de México había dejado atrás cualquier pretexto diplomático. Francia avanzaba ya como potencia ocupante, convencida de que la resistencia mexicana se derrumbaría ante el empuje de un ejército moderno, disciplinado y experimentado. Desde París, el cálculo parecía simple: tomar el centro del país, marchar sobre la capital y obligar al gobierno republicano a rendirse. Sin embargo, en el camino se alzaba una ciudad que cambiaría el curso simbólico de la guerra: Puebla. El ejército francés era considerado uno de los mejores del mundo. Veteranos de campañas en Europa y África, bien armados y seguros de su superioridad, marchaban con la confianza de quien cree que la historia siempre está de su lado. Frente a ellos, México presentaba fuerzas limitadas, mal equipadas y compuestas en gran parte por soldados sin entrenamiento profesional. Para los mandos franceses, el resultado parecía inevitable.
Pero lo que no supieron medir fue la determinación de la resistencia mexicana. En Puebla, el general Ignacio Zaragoza organizó la defensa con los recursos disponibles, consciente de que no podía igualar a Francia en poder de fuego, pero sí en voluntad. Las fortificaciones de Loreto y Guadalupe se convirtieron en símbolos de una defensa desesperada, pero profundamente arraigada en la idea de la soberanía mexicana. El 5 de mayo de 1862, los franceses lanzaron el ataque. Esperaban una victoria rápida. En su lugar, encontraron una resistencia feroz. Oleada tras oleada, las tropas imperiales fueron rechazadas. El terreno, el clima y la coordinación mexicana jugaron un papel crucial, pero el factor decisivo fue otro: la convicción de que retroceder no era una opción. Aquella jornada, el ejército mexicano logró lo impensable: derrotar a una potencia europea en campo abierto. La batalla de Puebla no destruyó al ejército francés ni puso fin a la guerra. Sería un error histórico afirmarlo, pero su impacto fue inmenso. Por primera vez, el mito de la invencibilidad europea se resquebrajó en América. El 5 de mayo nació como un símbolo, no de una victoria definitiva, sino de una verdad poderosa: Francia podía ser detenida. Las cifras lo confirmaron. Las bajas francesas superaron ampliamente a las mexicanas, un resultado humillante para un ejército que se consideraba superior. En Europa, la noticia cayó como una sorpresa incómoda. En México, se convirtió en un grito de orgullo, no porque la guerra hubiera terminado, sino porque el país había demostrado que no estaba condenado a la sumisión. Sin embargo, la historia exige honestidad. Francia no se retiró tras Puebla. Napoleón III reaccionó enviando refuerzos masivos. Para el Imperio francés, aquella derrota no fue una señal para abandonar, sino una afrenta que debía ser corregida. Meses después, con más hombres y más recursos, el ejército francés reanudó su ofensiva. Puebla finalmente caería, y más tarde también la Ciudad de México. Desde un punto de vista militar, Francia logró avanzar, pero algo había cambiado de forma irreversible. La resistencia mexicana ya no luchaba solo por territorios, sino por una identidad reforzada por la victoria moral. Cada soldado, cada comunidad y cada milicia sabían ahora que el imperio podía sangrar. La invasión francesa de México, que había comenzado como una operación calculada, empezaba a transformarse en un conflicto prolongado y costoso. Francia podía ocupar ciudades, pero no podía apagar el espíritu que Puebla había encendido. La semilla de la resistencia nacional estaba plantada y crecería incluso bajo ocupación. Lo que siguió sería aún más complejo: la imposición de un imperio extranjero y de un emperador europeo en suelo mexicano. Pero esa imposición se construiría sobre una base frágil, porque Puebla había dejado una lección clara: México podía perder batallas, pero no aceptaría perder su dignidad. Tras la derrota simbólica sufrida en la batalla de Puebla, Francia comprendió que México no sería conquistado con gestos rápidos ni con exhibiciones de fuerza aisladas. Napoleón III decidió entonces escalar el conflicto. Llegaron refuerzos, más artillería, más oficiales y una determinación renovada de imponer el proyecto imperial a cualquier costo. La invasión francesa de México entraba en una nueva fase: menos diplomacia, más ocupación. Durante los meses siguientes, el ejército francés retomó la ofensiva con superioridad numérica y logística. Ciudades estratégicas como Puebla, Orizaba y finalmente la Ciudad de México cayeron una a una. Desde una perspectiva estrictamente militar, el avance francés fue efectivo, pero esa eficacia escondía una fragilidad profunda. El control territorial no se traducía en legitimidad política. En 1863, con la capital ocupada, Francia dio el paso que revelaba por completo sus verdaderas intenciones. Se proclamó el Imperio Mexicano. No era una solución mexicana a una crisis mexicana, sino la culminación del imperialismo europeo en suelo americano. El proyecto era claro: reemplazar la república por una monarquía alineada con los intereses de París.
Para ocupar el trono, Napoleón III buscó una figura que resultara aceptable tanto para las élites conservadoras mexicanas como para las cortes europeas. El elegido fue Maximiliano I, archiduque de Austria y miembro de la Casa de Habsburgo. La idea era simple: una corona europea daría apariencia de estabilidad y respetabilidad al nuevo régimen. En la práctica, fue un error de cálculo. Maximiliano no llegó como un conquistador, sino como un gobernante impuesto. Aunque aceptó la corona, su legitimidad dependía enteramente de las bayonetas francesas. Sin ellas, el imperio carecía de sustento. Desde el primer momento, quedó claro que la soberanía mexicana había sido violada y que ningún decreto imperial podría ocultarlo. Además, la realidad política mexicana era mucho más compleja de lo que Francia había anticipado. Los conservadores que inicialmente apoyaron la monarquía pronto se sintieron traicionados. Esperaban un emperador autoritario, alineado con la Iglesia y las viejas jerarquías. Maximiliano, sin embargo, mantuvo varias reformas liberales, conservó leyes impulsadas por Benito Juárez y se negó a revertir por completo el proyecto republicano. Para los liberales, la situación era aún más clara. Maximiliano era un símbolo de ocupación extranjera. No importaban sus intenciones personales. Era el rostro visible de la invasión francesa de México, un emperador sin raíces nacionales, sostenido por un ejército extranjero. La resistencia mexicana no reconoció jamás su autoridad. Mientras el emperador intentaba gobernar un país que no lo había elegido, Juárez y el gobierno republicano continuaban resistiendo desde el norte. Sin capital, sin recursos abundantes y bajo constante presión militar, Juárez se negó a rendirse o a negociar la legitimidad de la República. Para él, aceptar el imperio significaba borrar el sacrificio de miles de mexicanos que habían luchado por un país libre. La ocupación francesa, lejos de pacificar México, intensificó el conflicto. Guerrillas, levantamientos locales y resistencia civil se multiplicaron. Francia controlaba las ciudades principales, pero el campo seguía siendo hostil. Cada camino, cada pueblo y cada región representaban un desgaste constante para el ejército imperial. En Europa, el proyecto comenzaba a generar dudas. La guerra se prolongaba, los costos aumentaban y los beneficios eran cada vez menos claros. En México, el imperio se sostenía sobre una contradicción insoluble. Pretendía gobernar una nación que nunca aceptó ser gobernada por un extranjero. Así, mientras las ceremonias imperiales intentaban dar una imagen de orden y estabilidad, la realidad era otra. El imperio mexicano era una estructura frágil, dependiente y profundamente impopular. Y bajo la superficie de la ocupación, la resistencia mexicana seguía creciendo, paciente, convencida de que ningún imperio impuesto puede sobrevivir indefinidamente en una tierra que no lo reconoce. El escenario estaba preparado para el siguiente acto: la reacción internacional, el cambio del equilibrio de poder y el inicio del colapso de un imperio que nunca logró ser verdaderamente mexicano. Durante los primeros años del Imperio Mexicano, Francia aún confiaba en que el proyecto imperial podría consolidarse. Desde París, Napoleón III seguía convencido de que la monarquía de Maximiliano I acabaría estabilizando México y convirtiéndolo en un aliado estratégico duradero. Sin embargo, mientras el emperador europeo soñaba con grandeza, la realidad internacional comenzaba a cambiar de manera irreversible. Al norte del río Bravo, los Estados Unidos observaban con atención. Durante gran parte de la invasión francesa de México, Washington había permanecido en una posición incómoda. La guerra civil estadounidense absorbía todos sus recursos y cualquier confrontación directa con Francia podía alterar el frágil equilibrio del conflicto interno. Aunque el gobierno norteamericano nunca reconoció oficialmente al Imperio Mexicano, tampoco estaba en condiciones de intervenir de inmediato.
esa cautela no significaba indiferencia. Para Estados Unidos, la presencia de una potencia europea en México representaba una amenaza directa a su esfera de influencia y un desafío a la doctrina Monroe. La idea de un imperio respaldado por el imperialismo europeo en su frontera sur era inaceptable, pero debía ser enfrentada con paciencia. Cuando la guerra civil llegó a su fin en 1865, el panorama cambió por completo. Con el conflicto interno resuelto, Estados Unidos recuperó su capacidad de presión. Tropas veteranas se desplazaban hacia la frontera con México, no para cruzarla oficialmente, sino para enviar un mensaje claro: la tolerancia había terminado. De forma discreta pero decisiva, el apoyo estadounidense comenzó a fluir hacia la resistencia mexicana. Armas, suministros y respaldo logístico llegaron a las fuerzas republicanas leales a Benito Juárez. Aunque no se trató de una intervención formal, el impacto fue profundo. Por primera vez, el imperio impuesto por Francia enfrentaba a una resistencia fortalecida desde el exterior. Al mismo tiempo, la situación interna del imperio se deterioraba rápidamente. Maximiliano I se encontraba aislado. Los conservadores lo consideraban demasiado liberal. Los liberales jamás lo aceptarían. Su gobierno dependía casi exclusivamente de la presencia militar francesa, y esa presencia empezaba a tambalearse. En Francia, la opinión pública se volvía cada vez más hostil a la guerra. El costo humano y económico de la invasión francesa de México superaba con creces cualquier beneficio tangible. Además, Europa enfrentaba nuevas tensiones. Napoleón III necesitaba tropas en casa. Mantener un ejército atrapado en una guerra lejana se volvió políticamente insostenible. La decisión fue inevitable. En 1866, Francia anunció la retirada gradual de sus fuerzas. El corazón del imperio mexicano comenzaba a colapsar. Sin el respaldo militar francés, la monarquía quedó expuesta, sostenida apenas por una estructura administrativa frágil y un emperador cada vez más consciente de su vulnerabilidad. Se le aconsejó a Maximiliano abandonar México. Tenía la oportunidad de regresar a Europa y salvar su vida. Muchos lo hicieron. Generales, oficiales y aliados extranjeros comenzaron a marcharse. Pero Maximiliano tomó otra decisión. Por convicción, orgullo o una fe mal calculada en su papel histórico, eligió quedarse. Mientras tanto, Juárez avanzaba con determinación. El gobierno republicano, que había sobrevivido en condiciones extremas, ahora veía abrirse una posibilidad real de restaurar la soberanía mexicana. La resistencia mexicana, fortalecida por años de lucha y ahora respaldada indirectamente por Estados Unidos, comenzó a recuperar territorios clave. Ciudad tras ciudad, el imperio se replegaba. Lo que alguna vez fue presentado como un proyecto de estabilidad se revelaba como una estructura vacía, incapaz de sostenerse sin fuerza extranjera. El imperio mexicano no caía por un solo golpe, sino por el peso acumulado de su ilegitimidad. La historia entraba en su fase final. Francia ya no estaba dispuesta a pagar el precio. Estados Unidos había vuelto al escenario. México, exhausto pero firme, se preparaba para cerrar uno de los capítulos más intensos de su lucha por la independencia real. Lo que quedaba por decidir no era el destino del imperio, sino el destino de su emperador, y ese desenlace marcaría para siempre la memoria histórica del país. Con la retirada progresiva de las tropas francesas, la invasión francesa de México entró en su fase final. Lo que durante años se sostuvo por la fuerza militar comenzó a desmoronarse con rapidez. El imperio mexicano, privado de su principal sostén, quedó expuesto ante una realidad que nunca había podido ocultar. Sin Francia, no tenía futuro.
A medida que los soldados franceses abandonaban el país, la balanza del poder se inclinó definitivamente. La resistencia mexicana, que había sobrevivido a la ocupación, al exilio y a la escasez, avanzaba ahora con una determinación renovada. Bajo el liderazgo firme de Benito Juárez, el proyecto republicano regresaba del margen de la historia para reclamar su lugar. Juárez no volvió como un conquistador, sino como la representación de la continuidad del Estado mexicano. Durante años, su gobierno había existido en movimiento, desplazándose de ciudad en ciudad para evitar la captura. Esa resistencia institucional, silenciosa y persistente, fue clave para preservar la soberanía mexicana. La República nunca dejó de existir, incluso cuando parecía derrotada. Mientras tanto, Maximiliano I enfrentaba su hora más oscura. Abandonado por Francia, rechazado por amplios sectores de la población y rodeado por un territorio cada vez más hostil, el emperador se encontraba aislado. Aún así, tomó una decisión que marcaría su destino: permanecer en México. No huyó, no abdicó, eligió resistir, aún sabiendo que su causa estaba perdida. Desde una perspectiva histórica honesta, esa decisión no convierte a Maximiliano en un héroe ni en un villano absoluto. Fue más bien la elección trágica de un hombre atrapado entre el imperialismo europeo que lo llevó al poder y un país que jamás lo aceptó como propio. Su imperio no colapsó por una sola batalla, sino por la ausencia total de legitimidad. Las fuerzas republicanas avanzaron de manera sistemática. Ciudades y rutas estratégicas fueron recuperadas. La presencia estadounidense, aunque indirecta, continuó inclinando la balanza a favor de Juárez. El mensaje era claro: el tiempo de los imperios europeos en América había terminado. El cerco final se cerró en Querétaro. Allí, las tropas imperiales resistieron durante semanas en condiciones cada vez más desesperadas. Sin refuerzos, sin apoyo externo y con recursos agotados, el destino del imperio mexicano quedó sellado. La resistencia imperial ya no defendía una nación, sino una idea agotada. Finalmente, una traición interna precipitó el final. Maximiliano fue capturado por las fuerzas republicanas. No hubo linchamiento ni ejecución sumaria. Se llevó a cabo un juicio formal en el que se le responsabilizó por encabezar un régimen impuesto por la fuerza extranjera. La República buscaba enviar un mensaje al mundo, no solo castigar a un hombre. La sentencia fue clara: la soberanía mexicana debía reafirmarse sin ambigüedades. Permitir que un emperador extranjero abandonara el país sin consecuencias habría debilitado el principio por el cual tantos mexicanos habían luchado y muerto. El caso de Maximiliano se convirtió así en un punto de inflexión histórico. Con su captura, el proyecto imperial llegó a su fin definitivo. La invasión francesa de México, iniciada bajo el pretexto de deudas y sostenida por ambiciones imperiales, se cerraba con una lección contundente: ningún poder externo puede gobernar un país que se niega a aceptar la dominación. México, exhausto pero intacto en su dignidad, estaba a punto de escribir el último acto de esta historia. Un acto que no solo marcaría el destino de un emperador, sino que sellaría para siempre el rechazo continental a los imperios impuestos. La captura de Maximiliano I no fue solo el desenlace de una campaña militar, fue ante todo un momento decisivo en la afirmación de la soberanía mexicana. Tras años de invasión francesa de México, ocupación extranjera y un imperio impuesto por el imperialismo europeo, la República debía responder no con venganza, sino con un principio: la ley por encima de la corona. El proceso que siguió fue deliberado y público. México, bajo el liderazgo de Benito Juárez, entendía que el mundo observaba. No se trataba únicamente del destino de un hombre, sino del precedente que se establecería para el continente. ¿Podía una potencia europea imponer un monarca, retirarse cuando el costo se volvía insostenible y dejar al país ocupado sin consecuencias claras? La respuesta debía ser inequívoca.
El juicio se celebró conforme a las leyes vigentes de la República. Maximiliano fue acusado de encabezar un régimen nacido de la invasión y sostenido por fuerzas extranjeras. Sus defensores apelaron a su carácter, a sus intenciones personales y a la complejidad del contexto. Y es cierto, Maximiliano no gobernó como un tirano clásico. Mantuvo algunas reformas y evitó excesos que muchos esperaban. Pero la cuestión central no era su temperamento, sino su origen político. El Imperio Mexicano existía porque una nación soberana había sido invadida. Desde una lectura histórica honesta, el veredicto no fue una condena a la persona, sino al principio imperial. Juárez y el Congreso entendieron que permitir la impunidad habría debilitado el mensaje por el que la resistencia mexicana había luchado durante años. La República no podía sobrevivir si aceptaba que la fuerza extranjera decidiera su forma de gobierno sin consecuencias claras. El 19 de junio de 1867, Maximiliano fue ejecutado junto a los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. El acto fue solemne, sin humillaciones públicas. Según los registros, Maximiliano mantuvo la compostura hasta el final. Sus palabras, dirigidas al pueblo mexicano, pedían que su sangre fuera la última derramada por el bienestar del país. Aún en ese instante final, el episodio conservó un tono trágico más que triunfal. La ejecución resonó en el mundo. En Europa causó conmoción. En Francia se convirtió en un símbolo del fracaso de la política de Napoleón III. La aventura imperial había terminado, no con gloria, sino con una retirada silenciosa y un emperador fusilado lejos de casa. El prestigio francés quedó seriamente dañado y el proyecto de expansión en América se cerró para siempre. En México la reacción fue distinta. No hubo celebraciones desmedidas, hubo alivio. El país estaba exhausto. Años de guerra, desplazamientos y pérdidas habían dejado cicatrices profundas, pero también había una certeza compartida. La República había sobrevivido. La resistencia mexicana no solo había derrotado a un imperio impuesto, había demostrado que la continuidad institucional podía resistir incluso en las peores condiciones. Con el fin del Imperio Mexicano, México envió un mensaje claro al continente americano. La era de las coronas importadas había terminado. Ningún proyecto de dominación, por sofisticado que fuera, podía imponerse sobre una nación decidida a gobernarse a sí misma. La invasión francesa de México pasó a la historia como una advertencia sobre los límites del poder imperial. Para Benito Juárez, el retorno a la capital no fue un desfile de victoria personal, fue la restauración del orden constitucional. Su figura quedó para siempre asociada a la defensa de la ley, la soberanía y la dignidad nacional, no como un caudillo, sino como un símbolo de la República que se negó a desaparecer. Este capítulo cerró una de las páginas más complejas del siglo XIX mexicano, pero su significado trascendió las fronteras del país. En un mundo aún dominado por imperios, México demostró que la resistencia prolongada, sostenida por principios y no solo por armas, podía cambiar el curso de la historia. Lo que quedaba por responder no era cómo terminó la invasión, sino qué legado dejó. Y ese legado, forjado entre derrotas, sacrificios y una victoria moral decisiva, definiría la identidad nacional por generaciones. Con la caída definitiva del Imperio Mexicano y el fin de la invasión francesa de México, México no solo recuperó su territorio, recuperó algo aún más profundo: el control absoluto sobre su propio destino. En un siglo dominado por imperios, expansiones coloniales y coronas impuestas, México se convirtió en una excepción histórica. Fue el lugar donde un proyecto imperial europeo no solo fracasó, sino que fue rechazado de manera irreversible. El regreso de la República no significó el fin inmediato de los problemas. El país seguía empobrecido, dividido y marcado por años de guerra. No hubo reconstrucción rápida ni prosperidad instantánea, pero sí hubo algo fundamental: legitimidad. La soberanía mexicana dejó de ser una aspiración y volvió a ser un hecho. México volvió a gobernarse a sí mismo,
sin intermediarios extranjeros, sin ejércitos imperiales decidiendo su futuro. La figura de Benito Juárez quedó grabada en la historia no como un conquistador, sino como un símbolo de continuidad institucional. Su mayor victoria no fue una batalla específica, sino haber demostrado que un Estado puede sobrevivir incluso cuando pierde su capital, su ejército regular y sus recursos. Mientras el imperialismo europeo apostaba por la fuerza, Juárez apostó por la ley. Y fue la ley la que terminó prevaleciendo. A nivel internacional, la lección fue contundente. La ejecución de Maximiliano I marcó un antes y un después. No fue un acto de venganza, sino una declaración política. América ya no era terreno disponible para experimentos monárquicos europeos. La aventura de Napoleón III terminó desacreditada, y con ella, la idea de que los imperios podían extenderse sin consecuencias en el continente americano. La resistencia mexicana se convirtió en un referente histórico, no por haber sido invencible, sino por haber sido persistente. México perdió batallas, ciudades y hombres, pero nunca aceptó la legitimidad del dominio extranjero. Esa negativa constante, sostenida durante años, fue lo que finalmente quebró al imperio. La historia demuestra que los imperios no caen solo por la fuerza militar, sino por la falta de aceptación de los pueblos que intentan gobernar. El 5 de mayo y la Batalla de Puebla adquirieron con el tiempo un significado aún más profundo. No representan el final de la guerra, sino el inicio de una conciencia nacional. Son el recordatorio de que, incluso en el momento de mayor debilidad, México fue capaz de desafiar al poder más avanzado de su época y demostrar que la dignidad no se mide en cañones. Este episodio dejó una huella duradera en la identidad mexicana. Forjó la idea de que la nación no se define por la ausencia de derrotas, sino por la capacidad de levantarse después de ellas. Que la resistencia no siempre es inmediata ni espectacular, pero puede ser constante, silenciosa y al final decisiva. Hoy, al mirar atrás, la invasión francesa de México ya no es solo un capítulo de guerra, es una advertencia histórica, un recordatorio de que ningún proyecto impuesto desde el exterior, por más poderoso que parezca, puede sobrevivir sin raíces en la voluntad popular. México fue el escenario donde esa verdad quedó expuesta ante el mundo. Esta historia no pertenece solo al pasado, sigue viva cada vez que se habla de soberanía, de identidad y de resistencia frente a la imposición. Es una historia que merece ser contada, recordada y comprendida, no desde el mito, sino desde la realidad de un pueblo que eligió ser libre aun cuando el costo fue enorme. Si esta historia te hizo reflexionar, sentir orgullo o ver el pasado con nuevos ojos, déjanos tu comentario y comparte qué parte te impactó más. Dale like al video porque eso ayuda a que más personas conozcan esta historia. Y suscríbete al canal para seguir explorando los grandes momentos, las historias olvidadas y las luchas que cambiaron el rumbo del mundo. Porque entender la historia también es una forma de resistencia.